Es una realidad, la de los seres humanos, la presencia del conflicto, de la lucha. De hecho, tenemos luchas diversas que se liberan en torno a nosotros los seres humanos. A veces esas luchas tienen que ver con enemigos o con gente que se hace enemigo nuestra. Otras veces tiene que ver con enemigos que nosotros los seres humanos también establecemos. Otras veces la lucha tiene que ver con uno mismo, son luchas internas. Traigo a mi memoria en este momento una lucha de un gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. Él decía en algún momento: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y termina diciendo Pablo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Las luchas las tenemos y las vamos a seguir teniendo reiteradamente en nuestro diario vivir. Hoy estamos en una lucha contra, alguien dice, contra un enemigo invisible, una enfermedad. Estamos en lucha y no se vislumbra todavía cuál será el final de esa lucha, ni cuántos seres humanos saldremos victoriosos o cuántos seres humanos sucumbiremos ante el poder maligno que tiene esta enfermedad. Creo que no importa el tipo de luchas que tengamos, mis queridos hermanos, al final de cuentas, toda lucha es relativa y toda victoria también es relativa, es temporal muchas veces. Y yo quiero esta mañana llevarte a pensar sobre una de las luchas que son determinantes para nosotros los seres humanos. Y no tiene que ver con una lucha con tu enemigo, con tu semejante. No es una lucha ni siquiera contigo mismo. En cierta medida creo que empieza ahí, pero no necesariamente. Es la lucha que a veces nosotros libramos de manera consciente o a veces inconscientemente. Es la lucha que libramos con Dios. Dependerá si las condiciones en las cuales te enfrentas a tu Dios en una lucha. Ya de hecho, creo que es sabio empezar pensando de que ponerte a pelear con Dios es una estupidez por lo desmedidos, por la desmedida fuerza que hay, porque no hay punto de comparación entre la fuerza, el poder de Dios, tus fuerzas, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría tuya. A todas luces es una lucha desigual y pretender ganarla es por lo menos ingenuo. Esta mañana yo quisiera recordarte de un pasaje en la vida de un hombre que se vio en lucha con Dios. Y curiosamente, cuando este hombre peleó con Dios, perdió. Pero perdiendo con Dios en su lucha, ganó. Y me gustaría que pudiéramos nosotros absorber la enseñanza de la palabra para que a lo mejor tú y yo, en algún momento cuando nos vemos enfrentados en una lucha con Dios, estemos dispuestos a perder, pero para ganar mucho. Es el caso de Jacob. Este hombre de nombre Jacob, que Dios mismo cambiaría su nombre para Israel, que son las mismas personas, sin lugar a dudas te traerá recuerdos en tu memoria. Quiero extraer
del texto del Antiguo Testamento el relato de esta batalla. Y quisiera que juntos podamos considerarla. En el libro del Génesis, el capítulo 32, el verso 23 al 33, dice, presta atención: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y amó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Se me ocurre escuchar en estas últimas palabras, mi querido hermano, la expresión del triunfo, pero del triunfo, de la gloria, de la bendición, previamente habiendo perdido en esta gran lucha de Jacob con Dios. Quiero que esta mañana, junto conmigo, puedas rememorar un poco la vida de este hombre. Este hombre que durante toda su vida pareciera que el conflicto, la pelea, la lucha lo perseguía. Creo que eso no es novedad y ni tú ni yo tendríamos que extrañarnos si a nuestra vida vienen luchas. Hay personas que durante toda su vida han tenido que luchar con diversas realidades y nunca se dieron por vencido. Así que, de hecho, la misma realidad de la lucha no es una novedad para el cristiano. En el caso de Jacob, era especialmente pegajosa la lucha para su vida. Recuerda que cuando aún estaba en el vientre de su madre, peleaba contra su hermano Esaú. Su propia madre empezó a experimentar esa lucha aún antes de que Jacob naciera. Así que la lucha no es una realidad extraña a nosotros los seres humanos y tampoco a los cristianos, y no tendríamos por qué extrañarnos. El problema, mi querido hermano, es cómo tú enfrentas tus luchas, cómo resuelves cada eventualidad que la vida te pone enfrente. Y eso ya corresponde al libre albedrío, a cómo tú decides enfrentar tus luchas. Y aquí tenemos un pequeño problema con Jacob,
Porque recuerda tú, cuando Jacob nació, se le puso por nombre así, Jacob, que traducido al español tendría que ver con un término nada agradable: usurpador. Y sí, recordarás conmigo que este mismo Jacob en algún momento tuvo que usurpar el lugar de su hermano mayor Esaú. Todo por conseguir la bendición de hijo primogénito por parte de su padre. Pero ese afán de conseguir esa bendición que le llevó a usurpar, a tomar el lugar de su hermano, hermanos míos, tuvo por camino la mentira, el engaño, la astucia humana. Es increíble cómo los seres humanos podemos ser tan creativos para lo malo. Y las batallas que le correspondió librar a Jacob estaban signadas por la mentira, por el engaño, por la astucia. Y así lo hizo para poder incluso reflejar la característica en su nombre: usurpador. Recordará usted, hermano mío, que cuando tomó con mentiras y engaños el lugar de su hermano mayor, cuando Esaú se enteró que había sido engañado y que Jacob, su hermanito menor, había tomado su lugar y había accedido a la bendición única e irrepetible de papá, en el corazón de su hermano mayor Esaú entró un odio tal que hizo que la vida de Jacob, hermanos míos, se sintiera permanentemente acorralada. Cuando su hermano se enteró del engaño, odió tanto a Jacob, y como expresión de su odio, en algún momento su madre lo escuchó decir, y cuando fue donde su hijo Jacob le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela de ti con la idea de matarte. Lo engañaste, tomaste su lugar, y él no descansa sino en la idea de vengarse y de matarte. Y la madre le dijo: no te quiero ver muerto, prefiero que tú te vayas, escapa, hijo mío. De esta manera Jacob tuvo que huir, y su vida siempre se caracterizó por estar acorralado. Primero, por el odio de su hermano, por el odio ante el engaño, la mentira, la usurpación, el haberle robado su derecho de la bendición de primer hijo. ¿Saben qué, hermanos míos? No solamente fue la única oportunidad en la que Jacob tuvo que recurrir a la mentira, al engaño, a la picardía para vencer sus batallas. Más tarde, cuando Jacob ya pareciera que asentaba su vida en otro lugar, engañó a Labán, su suegro, huyó de él con engaños y con mentiras, y lo hizo de mala manera. Y es ahí, mis queridos hermanos,
donde nosotros encontramos este relato que estoy seguro va a traer gran bendición a nuestra vida. Escapando porque se siente acorralado de su suegro que lo persigue. Jacob, hermanos míos, se ve de verdad sin salida, sin alternativa. Por un lado, venía su suegro persiguiéndolo y delante de él, hermanos míos, venía a su encuentro su hermano a quien había robado su primogenitura. ¿Qué hacer? ¿Por dónde escapar? Y una vez más Jacob experimentaba el ser acorralado por las dificultades y los problemas. Esto parece no ser muy extraño a nosotros hoy, para muchas personas, hermanos. Si no piensa por unos segundos la realidad de muchas personas que de pronto en estas circunstancias en las que vivimos suelen decir: si yo me cuido y me quedo en casa, me libro de la enfermedad, cierto. Pero si yo me quedo en casa y no salgo a trabajar y a buscar el sustento para mi familia, me muero de hambre. ¿Qué hacer? ¿Salir o cuidarse? ¿Ser víctima de la enfermedad o ser víctima del hambre? Claro que es una vida acorralada la que muchos están experimentando. Pareciera que no hay alternativas. ¿Te acuerdas que esta realidad es muy similar a la que vivió Moisés y el pueblo de Dios con él? Recuerda que la palabra del Señor nos dice que después de expresar el sentir del Señor de liberar a su pueblo, después de mostrar señales delante del faraón, al final Faraón dejó ir al pueblo de Dios al desierto. Y cuando ese pueblo, a la cabeza de Moisés, viajaba al desierto, escapando del faraón, nos dice la palabra del Señor, hermanos míos, que el faraón en su corazón sintió que había hecho mal para sus intereses. Armó su ejército y sin demora alguna empezó una persecución real al pueblo de Dios, a Moisés, para hacerle retornar a su condición de esclavos. Y ahí está Moisés. A sus espaldas tiene los ejércitos del faraón. Y en algún momento Moisés no puede seguir, porque se da cuenta, hermanos míos, que delante de él está el mar y que no puede continuar. Y vuelca la mirada para atrás y se da cuenta que los ejércitos del faraón están más cerca, dispuestos a volverles a la esclavitud. En esas circunstancias uno dice: ¿qué hacer? Cuando pareciera que no hay alternativa, cuando pareciera que no hay opciones, sino aquella que es catastrófica y del desastre. ¿Cómo resolvería Moisés aquello? ¿Cómo resolvería Jacob esa situación de estar acorralado? Por un lado, su suegro persiguiéndole, pisándole los talones, y al frente se acerca aquel hermano que un día le dijo a su madre: yo mato a mi hermano. Por todo el daño que me hizo, yo no descansaré
hasta matarlo. Lo sabe Jacob, lo sabe. Y ahí está, acorralado. ¿Qué hacer? Jacob no tiene salida. Como Moisés pareciera que no tenía salida. En el caso de Jacob, mi querido hermano, su vida no tiene esperanza. Por lo menos no de buena manera. Si mi hermano viene y ataca al campamento, el otro escapará. Es increíble, hermanos míos, cómo Jacob, ante la conciencia del encuentro inminente con su hermano, aún allí él trata de resolver sus conflictos, el peligro en el que se encuentra, haciendo uso de la astucia. Y él agarra a su familia, sus hijos, y primeramente los divide en dos grupos y los manda por delante con la idea astutamente de aplacar la ira, el odio de su hermano Esaú, con la esperanza de que encontrando a lo mejor a sus sobrinos, Esaú pudiera ablandársele el corazón. Y él venía por detrás. Y él decía: no tengo ni siquiera esperanza de que esto funcione, porque si mi hermano ataca a un campamento, el otro escapará. No tiene salida, no tiene esperanza. Se da cuenta hoy que ni siquiera la astucia, esa creatividad, le servirá. Pero además está en medio de la noche, está oscuro, y las cosas son más tenebrosas. Y saben, hermanos míos, el texto que acabo de leerles, previo a que se dé esta lucha definitiva, determinante en la vida de Jacob, lo que él hizo es agarrar a sus hijos, a su familia toda, sus bienes, sus sirvientes. Les dijo: vayan, crucen el río, vayan ustedes, adelántense. Y él se quedó absolutamente solo, sin afecto alguno, sin recursos materiales, solo. Y déjame decirte, hermano mío, Dios sabe poner el escenario perfecto para un encuentro con Él. Y no pienses que porque hay recursos económicos, que porque hay el afecto de la familia o de personas que te aman, que te quieren, tu vida está blindada. No. Por alguna razón, Jacob, a lo mejor sin darse el cuenta, dijo: vayan, pasen, adelántense ustedes. Y no había recursos, no había afecto, no había familia con él. La Biblia se encarga de decirnos que él quedó absolutamente solo en medio de la noche, con angustia, sin saber qué va a pasar con su hermano cuando se encuentren, qué va a pasar cuando su suegro lo alcance. Y este es el escenario perfecto, como Dios hace las cosas cuando Él en su amor decide buscar a sus hijos. Y ahí solo, sin dinero, sin afectos, sin recursos materiales, Jacob está listo para la experiencia que Dios ha forzado para esta noche. ¿Saben qué, hermanos míos? Muchas veces nuestra seguridad descansa en bienes materiales. Sentimos que tenemos la suficiente cantidad de dinero, de recursos materiales, y nuestra vida parece descansar en ese hecho. O a veces sentimos que estamos rodeados del afecto de familia, del afecto de gente que nos ama, y uno se siente tan fuerte y pareciera percibir que eso le da la seguridad para todo.
Qué curioso, hermanos míos. Nos hemos olvidado que tú y yo somos valiosos delante de los ojos del Señor, simple y llanamente por ser seres humanos. No te olvides nunca que a este mundo vinimos traídos por la gracia de Dios sin nada. Y no te olvides, mi querido hermano, que un día partiremos para la presencia del Señor sin nada. Si tienes puesta una prenda de vestir, esa ya es ganancia, fruto de la gracia de Dios. Si tienes un trabajo, esa es gracia del Señor. O si tienes una casa, si tienes bienes materiales, es gracia del Señor. Pero Dios establece la importancia que tú y yo tenemos, no a partir de los bienes, de los recursos, de los afectos que rodean nuestra vida. Que para encontrarte con Dios, no le puedes presumir al Señor qué ropa linda tienes, cuánta plata tienes o cuánta gente te quiere. No. Por eso que yo me gozo, hermanos míos, en esta mañana, porque de pronto me doy cuenta que Dios es ese ser perfecto que prepara los escenarios perfectos. Y Jacob está allí, con temor, con angustia, sintiéndose acorralado de ambos lados. De una parte por su suegro, de la otra parte por un hermano que ha prometido no descansar hasta matarlo. Internamente sabe que todo lo que tiene, por más que sea mucho, es fruto del engaño, de la astucia, es fruto, hermanos míos, de la usurpación. Y ahí está. Por eso tiene un corazón angustiado. Por eso es una vida que no tiene paz. Ahora sí, viene la verdadera batalla que no estaban en los planes de Jacob. La batalla de Jacob con Dios mismo. Y si tú no recuerdas, mi querido hermano, quiero volverte a refrescar la memoria. Dice otra vez la palabra: los tomó pues e hizo pasar a su familia, a sus animales, su riqueza material, sus criados, todo. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y la Biblia se encarga de dejarlo clarísimo. Dice: así se quedó Jacob solo. Y en esa soledad, en esa ausencia de bienes, de afectos, de nada, hermanos míos, dice la palabra, Jacob luchó con el ángel del Señor hasta que rayaba el alba. Jacob, sin recursos más allá que su valor como ser humano, se vio entablando una lucha con el ángel del Señor. Esta lucha, hermanos míos, duró toda la noche. Y en el desarrollo de esa lucha, hermanos míos, Jacob peleaba. ¿Peleaba con quién? Peleaba con Dios. ¿Se te hace familiar esto, mi querido hermano? Pelear con Dios. Sí, tú y yo peleamos con Dios. Cuando dejamos que en nuestro corazón ingrese la rebeldía, cuando no somos capaces de aceptar la voluntad de Dios. Sí, no es una batalla
cuerpo a cuerpo como aquella noche experimentó Jacob. Pero igual es la batalla. Cuando tú desestimas la voluntad y la palabra del Señor y le das la bienvenida a tu criterio, a tu deseo. Toda la noche Jacob estuvo peleando. Se me ocurre, hermanos míos, pensar que Jacob defiende su estilo de vida, su manera de pensar, el hecho de resolver las cosas con mentira, con engaño, con usurpación, con astucia, con creatividad para lo malo. Eso defiende él y se pone a pelear con Dios, creyendo con toda certeza de que su punto de vista, su pensamiento, lo que guía su accionar hasta ahora, al final, hermanos míos, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de resolver los problemas, le había dado gran riqueza. No era el mismo que había salido de su casa después de usurpar el lugar de su hermano, muchos años atrás. Tenía muchos animales, tenía sirvientes, tenía familia. Antes no tenía nada. Y a veces, hermanos míos, cuando nosotros vemos el fruto de las cosas que tenemos, muchos tenemos la tentación de decir, miren, tiene sentido lo que hice. Todo lo que tengo valida la forma como lo conseguí, cómo luché mis batallas en la vida. Que si alguna vez mentí, ¿qué importa si al final de cuentas tengo riqueza? Que si alguna vez usurpé o le quité el bien a otro, ¿qué importa si lo que tengo hoy valida todo lo que yo hice? Un pensador de la antigüedad, hermanos, decía: el fin justifica los medios. ¿Conseguiste tus propósitos? ¿Tienes dinero? ¿Tienes bienes? Hay gente que te mira bien. No importa, dirán muchos, como muchos políticos ahora, lo que haya hecho, si al final conseguí lo que buscaba. Y se me ocurre pensar que Jacob peleaba contra Dios, defendiendo su manera de vivir, su estilo de vida, y no daba brazo a torcer. Toda la noche peleando con Dios, hasta que en algún momento, hermanos míos, aquel ángel del Señor le dice: dime tu nombre. Y Jacob tiene que decirle: yo soy Jacob. Y a lo mejor por primera vez, mi querido hermano, Jacob reconoce, acepta que es Jacob, que es usurpador, que es engañador, que toda su vida ha resuelto los problemas, hermanos míos, al margen de Dios, forzando las cosas como no deben ser, perjudicando y lastimando a otras personas como no debe ser. Por primera vez Dios le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y aquella noche, hermanos míos, en aquella batalla, por primera vez Jacob tiene que decir: soy Jacob. Tiene que decir: soy usurpador. Y tiene que decir: soy mentiroso. He usado la creatividad que Dios me dio para lo malo. Soy Jacob. Y en aquella noche, hermanos míos, aquel usurpador, en la lucha más decisiva de su vida, primeramente tiene que reconocer quién es Él. Pero al momento de reconocer quién es Él, también tiene la bendición de reconocer quién es Dios. No puedo olvidar, hermanos míos, ese pasaje precioso en el libro de Isaías, cuando el profeta
tiene la experiencia de un encuentro con Dios. Él lo describe así: veía al Señor sentado en su trono alto y sublime. Sus faldas, dice, llenaban el templo. Y habían seres celestiales que volaban alrededor del trono. Y sus labios decían: Santo, Santo, Santo. Cuando el profeta Isaías tuvo ese encuentro glorioso con el Señor, él inmediatamente dijo: ¡ay, pobre de mí! Que a lo mejor por primera vez Isaías reconocía, mirándose para sus adentros, quién era. Y él dijo: ¡ay, pobre de mí! Que muero, ahora muero, porque yo, siendo hombre de labios inmundos. Y lo primero que arroja esta batalla de Jacob con Dios, mis queridos hermanos, es la confesión: soy usurpador, soy mentiroso, astuto para conseguir lo que yo quiero. Por primera vez reconoce delante del Señor quién es. Pero hay que estar delante del Señor para reconocer nuestros pecados. Hay muchos de los que estamos acá, mi querido hermano, que vivimos y a lo mejor estamos satisfechos por lo que logramos. Y a lo mejor convendría ver si no hemos estado peleando con Dios, defendiendo nuestra manera de actuar, de tomar decisiones y tomando como argumento lo que conseguimos. ¿Saben qué, hermanos míos? A un político no le importa si miente o dice la verdad, si engaña o exagera, no le importa. No le importa si roba o consigue sus recursos de manera lícita, no le importa. Y le importa menos si haciendo lo que hace consigue lo que se propuso. Esta mañana yo me veo y quiero verte a ti como alguien peleando con Dios, como alguien encontrándose con Dios, pero encontrándote con Dios para dejar que la luz del Señor pueda llevarte como Jacob a decir: mi nombre es usurpador. Como Isaías: pobre de mí, que soy muerto, porque yo, siendo hombre de labios inmundos, dijo Isaías, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, pecador, mis ojos han visto la gloria de Dios. Ese es el principio, esa es la base, mis queridos hermanos, para recibir la bendición del Señor. No te equivoques, no hay otra forma. Y aquella noche, Jacob, por primera vez después de años, con sus labios tuvo que reconocer: soy Jacob. Pero ¿saben qué, hermanos míos? Para que Jacob pudiera reconocer, el Señor tuvo que lastimar a Jacob. Dice la palabra del Señor que mientras ellos peleaban, el ángel del Señor lastimó seriamente el cuerpo de Jacob. Tanto así que después de aquella lucha, dice la palabra, que Jacob siguió, pero cojeando. Era la marca de Dios, era la derrota de aquel ser humano, pero sin esa derrota no hubiera sido posible la verdadera victoria.
¿Saben qué? Yo me gozo, hermanos míos, ponerte a pelear con Dios como Jacob lo hizo. Y el texto a veces incluso en algún momento podría llevarte a confundirte, porque pareciera que es una lucha entre iguales. Es más, pareciera que el ángel del Señor no puede ganar a Jacob. Nunca el mal puede ganar al bien. Nunca un ser humano podrá ganar a Dios. Y este pasaje a veces nos hace entender, pareciera que la batalla era pareja y que Dios no podía ganar a Jacob, y termina lastimándolo significativamente en su cuerpo. ¿Saben qué, hermanos míos? Me encanta pensar en esta figura. Dios es un Dios tan precioso. Dios es un Padre que te ama. Y cuando tú decides pelear con Él, como Jacob, Él te mira y te dice: no te voy a destruir, podría hacerlo. No voy a matarte, podría hacerlo. Podría derrotarte y humillarte, podría hacerlo. Y se me ocurre pensar, hermanos míos, que aquel día Dios, como Padre amante, mide sus fuerzas, tan solo para poder infringirle un daño menor y dejar cojo a Jacob. Aquel daño que le permitiría decir a Jacob: soy usurpador. Pero no solamente reconocer su pecado, su realidad, sino para preguntarle a aquel con quien durante toda la noche hasta el alba venía peleando. Y le preguntó y le dijo: dime quién eres. Déjame saber cuál es tu nombre. Y el ángel del Señor no le dijo nunca. Pero es claro que Jacob tenía las cosas claras. Con quien estaba enfrentándose era con Dios. Y por eso, hermanos míos, luego de reconocer su pecado, Jacob, no como antes, no como cuando estaba delante de su padre humano, todos los brazos cubiertos con pelo de animales, engañando a su padre anciano para buscar su bendición de hijo mayor. Esta vez Jacob quiere la bendición, quiere lo bueno. Y no hay punto de comparación, hermanos míos, en la bendición que él haya querido lograr de su padre carnal y la bendición de papá Dios. Y en aquella pelea, hermanos, después de reconocer su pecado, dice el texto: dime cómo te llamas, le dijo Jacob al ángel. Y el ángel no le dijo nada, pero es claro que estaba seguro de que Jacob peleaba con Dios. Y le dice: no te dejaré hasta que me bendigas, no te soltaré si tú no me bendices. Qué lindo, hermanos míos. No importa cuántas luchas estemos atravesando, no importa cuántas lágrimas hayamos derramado hasta ahora, decepcionando a los demás o sufriendo la decepción de otras personas. No importa lo que estemos viviendo en esta circunstancia de enfermedad. Lo más importante, hermanos míos, es el encuentro con Dios. No te soltaré si no me bendices. Esa es la verdadera bendición que debemos buscar, no la bendición de los afectos humanos, que sí son necesarios, que sí son buenos. No la bendición, hermanos míos, de los bienes materiales, que sí nos sirven y los necesitamos y Dios lo sabe. Jacob, por primera vez en su vida, hermanos, es capaz de entender que ahora está frente a aquel que de verdad bendice. Ya no hay engaño, ya no hay mentiras, ya no hay usurpación. Hay una entrega, un deseo sincero de buscar al Señor.
no te dejaré si no me bendices. ¿Has orado alguna vez así? Señor, no voy a levantarme de la presencia tuya hasta que tú no me bendigas. No lo voy a hacer. ¿Cómo podría reaccionar Dios, hermanos míos, cuando un hijo suyo, por más que haya luchado de la peor forma sus batallas, viene delante del Señor, reconociéndolo, reconociendo su pecado, le dice: tú me vas a bendecir y no te voy a soltar hasta que lo hagas? Y allí, hermanos míos, está Jacob con un sentir nuevo, distinto. Ahora sí está en la verdad. Y ahí está el Señor. Le dice: ya no te llamarás más Jacob. Ya no te llamarás más usurpador, mentiroso, falso. Ya no te llamarás más. Ya no conseguirás lo que necesitas haciendo uso de aquello que yo detesto, le dice el Señor. Ya no te llamarás Jacob. Ya de tu vida será arrojada la mentira, el engaño, la usurpación. No te llamarás Jacob. A partir de ahora te llamarás, le dice Dios, Israel. Sí, mi querido hermano, hay una nueva vida para Jacob y hay una nueva misión para Jacob: ser padre de una gran nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y aquella noche, aquel día, hay un inicio nuevo, completamente nuevo para Jacob. Cuando terminó la batalla, hermanos míos, el lastimado, nos dice la palabra del Señor que Jacob llamó a aquel lugar Peniel. Y ahí viene una palabra de victoria: Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Terminó la batalla, terminó el pelear con el Señor. Perdió Jacob, pero perdió para ganar. Lo único que nos debiera interesar: ganar. ¿Sabes, mi querido hermano? Aquella noche pasó no por la pelea que tuviera Jacob con Dios. Su suegro dejaba de perseguirle, o su hermano que venía a él, según su sentir, para matarlo. No es que aquella batalla hubiera, hermanos míos, cancelado su situación difícil. Sí, el hermano venía, sí, el suegro venía. Y al igual que Moisés, cuando se encontraba acorralado, sintió la voz del Señor que le decía: sigue adelante, sigue adelante. ¿Pero dónde, Señor? Camina, hay solución, la única que vale seguir. ¿Cuál, Señor? La mía. Así le dijo el Señor a Moisés. ¿Saben qué, hermanos míos? Yo me gozo porque cuando tú revisas el texto que estamos en este momento considerando, dice la palabra del Señor que Jacob empieza con temor al encuentro con su hermano.
que viene para matarlo según él, y manda comitivas delante de él como para poder aplacar la ira de su hermano. ¿Sabes que después de esta batalla, él va adelante? Ya no manda a nadie más. No, él va adelante. Y cuando ve en el horizonte a su hermano, él es el primero que lo va a ver. Ya no son comitivas, ya no. Todo eso fue cancelado. Y cuando los dos hermanos se encuentran, hay llanto, hay lágrimas, hay abrazos, hay encuentro. Porque primeramente las cosas con Dios fueron resueltas. Dios bendijo a Jacob. Dios le cambió la vida a Jacob. Dios le dijo: ya no serás más Jacob, tu nombre ahora es Israel. Y aquel encuentro después de aquella noche, hermanos, con su hermano, fue de gozo. No hubo muerte, no hubo pizca de odio. Todo había desaparecido, porque como dice la palabra del Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué harás tú? ¿Tienes batallas? Estoy seguro que sí. ¿Te has visto peleando en algún momento con Dios? Probablemente sí. Es más, probablemente hoy mismo, ahora mismo estás en pelea y estás en lucha con Dios. Te cuesta aceptar su palabra, te cuesta aceptar su camino. Hasta que no confieses tu pecado y hasta que no reconozcas que estás delante del Dios Todopoderoso, no hay posibilidad de vida nueva. ¿Saben qué, hermanos? Esta pandemia terminará, pasará, y todos tendremos que enfrentar una nueva vida. Y quisiera que esa nueva etapa de nuestra vida, hermanos míos, sea similar a la nueva etapa que empezaba a caminar Jacob. Ahora con Dios, en Dios, bendecido por el Señor. Así Dios bendiga tu vida. Padre, te alabo y te doy gracias, Señor, en esta mañana, por amarnos, por no destruirnos, Señor, por usar de gracia con nosotros, porque aunque queremos pelear contigo, Señor, aunque peleamos contigo, Dios mío, tú te vales aún de lastimar un poco nuestra vida. Tú nos muestras que vamos a ser derrotados. Y sí, Señor, como Jacob, yo quiero ser derrotado. Pero quiero ser derrotado para ganar de verdad. Así como experimentó el verdadero triunfo tu Hijo Israel. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Danos un nuevo inicio contigo. Que el daño, Dios mío, que hemos venido experimentando en vidas humanas, en enfermedad, en lágrimas, no termine allí, Señor. Sino que, Padre, aunque podamos caminar por la vida cojeando, podamos saber que fuimos tocados por ti. Y que tú, Señor, nos cambiaste el nombre y nos diste nueva misión. Gracias por eso, Señor. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre bendito de Jesús. Amén.